Muy buenos días, le damos una cordial bienvenida a esta ponencia que llevaremos a cabo de manera virtual a través de la red digital del Ayuntamiento de Veracruz, agradeciendo el apoyo institucional brindado por parte de la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto. Mi nombre es Jesús Martínez y en representación de la Coordinación de Desarrollo Portuario y Zona Federal estaré dando el comentario correspondiente al tema que en esta ocasión tiene como título El agente aduanal coadyuvante del Estado mexicano en el comercio exterior, donde visualizaremos el siguiente video referencial sobre los orígenes e inicios del agente aduanal en México hasta nuestros días. Hace 100 años, para ser precisos el 15 de febrero de 1918, el entonces presidente de la República, Venustiano Carranza, firmaba el decreto que daría vida jurídica a los agentes aduanales. Convencido de que esta figura jugaría un rol clave en la protección de la seguridad nacional, la recaudación de impuestos en las aduanas y la competitividad de los importadores y exportadores, la necesidad de facilitar el intercambio de bienes, garantizar la seguridad y de contar con personal especializado en trámites aduaneros y aduanas, se convirtieron en los cimientos de la profesión del agente aduanal. Con este decreto se definían por primera vez los derechos y obligaciones de las personas que tramitaban el despacho de mercancías. Basta decir que antes de la entrada en vigor del decreto, las actividades relacionadas con las operaciones de comercio exterior las llevaban a cabo casas comerciales, comisionistas, representantes de firmas extranjeras y consignatarios de buques, quienes adicionalmente a sus labores en navieras, realizaban importaciones por cuenta propia y de terceros. Ellos eran el antecedente directo de los agentes aduanales, pero con la ausencia de un elemento clave: garantizar el Estado de Derecho, porque la disposición porfiriana en materia aduanera se estableció únicamente con la finalidad de beneficiar a las grandes transportistas extranjeras, dejando en desventaja los intereses de la seguridad nacional, del fisco federal y de los importadores y exportadores mexicanos. Por esto, al emitir el decreto de 1918, el presidente Venustiano Carranza realizó un acto de Estado y no simplemente una reglamentación administrativa. Esta historia, nuestra historia como agentes aduanales, no tendría cabida sin la evolución del sistema aduanero mexicano y la consolidación del Estado moderno. Recordemos que en 1821, con el fin de la independencia de México, las aduanas pasaron a depender del Ministerio de Hacienda y se publicó el primer ordenamiento jurídico en materia aduanera. Para 1827, contábamos ya con un nuevo mandato que establecía que el valor de las mercancías debía de ser determinado por un perito, en ese entonces los consignatarios establecidos en los puertos. Con el paso del tiempo, los requisitos que debían cumplirse para el desaduanamiento de las mercancías y el pago de aranceles iba cada vez más en aumento, publicándose en marzo de 1887 el primer procedimiento para el despacho de mercancías. Por ello, el nacimiento de la figura agente aduanal podríamos situarla alrededor de 1885, adquiriendo valor jurídico y siendo reconocido como coadyuvante del Estado en febrero de 1918, 33 años después. Hoy por hoy, el agente aduanal es una figura que existe en la mayoría de los países del mundo, aunque no con las mismas responsabilidades que tiene México, donde su importancia es clave en el desarrollo del comercio exterior que representa el 65% del Producto Interno Bruto. Y al igual que en los Estados Unidos y Japón, los agentes aduanales de México operan el 95% de las importaciones y exportaciones, recaudando además el 75% en total del IVA nacional. Los agentes aduanales hoy somos aliados estratégicos del Estado, responsables de incrementar la competitividad y de poner a México a la vanguardia del comercio exterior. Nos hemos convertido en el eslabón que une a la iniciativa privada con el sector público y en especialistas en materia aduanera y logística, que velamos por la seguridad y facilitación comercial, garantizando así el Estado de Derecho.
Son 100 años de ser y formar parte del progreso de nuestro país. 100 años de profesionalismo y compromiso con los mexicanos. 100 años impulsando el desarrollo competitivo y seguro del comercio exterior en México. Somos orgullosamente agentes aduanales. Somos Karen. El agente aduanal coadyuvante del Estado mexicano en el comercio exterior. ¿Quién es un agente aduanal? Se entiende por agente aduanal que es la persona física autorizada por el SAT mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la ley aduanera. Cabe destacar que el agente aduanal no es un funcionario público, ni tampoco su agencia pertenece al sector público, sino es un particular con una autorización especial. Requisitos para ser un agente aduanal. Obviamente, para obtener la patente de agente aduanal, los interesados deben cumplir con los lineamientos indicados en la convocatoria que al efecto se publique en el Diario Oficial de la Federación vigente, los cuales son: ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos, no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso, y en el caso de haber sido agente o apoderado aduanal, su patente no hubiere sido cancelada o extinguida. No ser servidor público, excepto tratándose de cargos de elección popular, ni militar en servicio activo. No tener parentesco por consanguinidad en línea recta, sin limitación de grado y colateral hasta el 4º grado, ni por afinidad con el administrador de la aduana de adscripción de la patente. Y contar con el título profesional o su equivalente en los términos de la ley de la materia en cuestión. Así también tener la experiencia en la materia aduanera mayor a 5 años, estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y demostrar estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y por último, aprobar el examen de conocimientos que practique la autoridad aduanera y un examen psicotécnico. Cubiertos estos requisitos, la Secretaría otorgará la patente al interesado en un plazo no mayor de 4 meses. La patente, cabe señalar que es personal e intransferible. Refiriéndonos al concepto de la agencia aduanal, es la persona moral autorizada en términos del artículo 167d de esta ley para promover el despacho aduanero de las mercancías por cuenta ajena en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta ley. Como comentábamos al inicio sobre la persona física del agente aduanal, tampoco se considera la agencia un ente del gobierno, sino un particular con facultades especiales. Mencionaremos la legislación aduanera vigente con la que día a día, en todas las tareas diarias de comercialización, en lo que es la importación y la exportación, el agente aduanal tiene un contacto al 100%. Los ordenamientos jurídicos aplicables de acuerdo a las jerarquías de leyes constan de la siguiente manera. Tenemos los tratados internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes específicas, encabezándola la Ley Aduanera, la Ley de Comercio Exterior, Ley del Impuesto General de Importación, Ley del Impuesto General de Exportación, entre otras leyes correlacionadas. Reglamentos, reglas de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación, además de oficios y circulares. De acuerdo a la ley aduanera vigente, comenzaremos por el artículo 1, que trata de el objeto que regula la entrada a territorio nacional y la salida del mismo de mercancías, los medios en que se transportan o conducen dichas mercancías, el despacho aduanero, así como los hechos o actos que derivan de este o de dicha entrada o salida de mercancía. Así también el sujeto que regula, aquellos que introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, tratándose de propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados o agentes aduanales. Los que intervengan en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de mercancías o en los hechos o actos citados. Hablando del artículo 6 de relevante importancia, se refiere a cuando exista la obligación de transmitir o presentar información a la autoridad aduanera. Esta deberá hacerse por medio del sistema electrónico aduanero
que tiene las siglas de SEA. Pleno valor probatorio tendrá los mismos alcances legales que los documentos firmados autógrafamente. En caso de discrepancia entre los documentos transmitidos al SEA y los conservados en archivos electrónicos, prevalecerá la información del SEA, salvo prueba en algún caso contrario. Referente al despacho de mercancías, hablaremos del artículo 35, donde se hace referencia al entendido por despacho aduanero. Es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional, a su salida del mismo, de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros. Lo deben realizar ante la aduana las autoridades autorizadas expresas, las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sea los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales, empleando el sistema electrónico aduanero SEA. También se considera la obligación de presentar pedimento. Hace referencia a la obligación de los importadores y exportadores de transmitir a través del SEA un pedimento con la información relativa a las mercancías en cuestión. En los pedimentos en los que aparezca la fiel o sello digital y el código de aceptación generado por el SEA, se considerará que fueron transmitidos y efectuados por la persona a quien corresponda dicha fiel o sello digital, ya sea importadores, exportadores, agentes aduanales o mandatarios autorizados. El empleo de la fiel o sello digital equivaldrá a la firma autógrafa de estos. Derivado de este conjunto de acciones, tenemos el artículo 36A, referente a la transmisión electrónica o digital como anexos al pedimento de la información ahí descrita con el acuse generado por el SEA. En cuestiones de importación, la información del valor y demás datos de comercialización de la mercancía contenido en la factura o cualquier otro documento comercial, cuando el valor agregado se determine conforme al método de valor de transacción de mercancías, y la contenida en el BL, lista de empaque, guía o demás documentos correspondientes al transporte, la que compruebe el cumplimiento de RRNA y la que determine la procedencia y el origen de mercancías para efecto de tratados, cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen y garantía en cuenta aduanera. También complementario al artículo 36A se habla de la transmisión electrónica o digital como anexos al pedimento de la información ahí descrita, con el acuse generado por el SEA. En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, la información relativa a los números de serie, parte, marca, modelo o en su defecto las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificarlas de otras cuando dichos datos existan. Deberá consignarse en la información transmitida relativa al valor y demás datos de comercialización de las mercancías. Así también el artículo 36A refiere a la transmisión electrónica o digital como anexos al pedimento de la información ahí descrita con el acuse generado por el SEA para los casos de exportación. En esta situación, la relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías contenidos en la factura o documento equivalente, declarando el acuse correspondiente que se prevé en el artículo 59A de la presente ley. Así también la que compruebe el cumplimiento de RRNA. Siguiendo con este artículo, cabe destacar la siguiente nota, que la obligación de asentar los datos de identificación individual también será exigible en el caso de exportación, como ya lo habíamos comentado, de mercancías importadas en los términos del artículo 86 de la ley, así como de las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente y que retornen en el mismo estado. Las obligaciones de quienes importan mercancías conforme al artículo 59. Consta de lo siguiente: llevar los sistemas de control de inventarios en forma automatizada, obtener la información sobre el origen y procedencia de mercancías, proporcionar al agente aduanal la manifestación de valor de las mercancías para efecto de la base gravable, encargo conferido, y estar inscrito en el padrón de importadores y en su caso en el padrón de importador o exportador sectorial. Refiriéndonos a los regímenes aduaneros aplicables, nos remitimos al artículo 90,
donde nos señala están clasificados en definitivos y temporales. Dentro de los definitivos aplica para la importación y para la exportación. Y dentro de los temporales, de igual manera, para la importación y exportación, salvo con las siguientes situaciones. En el caso de la importación, para retornar al extranjero en el mismo estado, y para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación. Y para los casos directamente de exportación, para retornar al país en el mismo estado y para elaboración, transformación y o reparación. Así también dentro de los regímenes aduaneros, contempla el artículo 90, se encuentran el depósito fiscal, el tránsito de mercancías, que es interno o internacional, la elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y el recinto fiscalizado estratégico. Entre otras disposiciones relevantes encontramos el depósito fiscal y abandono de mercancías, lo que es la toma de muestras, el pago de contribuciones, valor en aduana de las mercancías, base gravable, cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, que estas, abreviada en siglas, es la RRNA, que momentos atrás se hizo mención de ello, las infracciones y sanciones y procedimientos aduaneros. Por mi parte es todo. En nombre de la Coordinación de Desarrollo Portuario y Zona Federal del Ayuntamiento de Veracruz, que preside la licenciada Patricia Lobeira, agradezco su atención, esperando que este material haya sido de utilidad informativa. Muchas gracias.